Continuamos en Camino a los Pinos, la presidencia de Plutarco Elías Calles. ¿Cuáles fueron sus principales legados? Hablamos del Banco de México con Gómez Morín, que es fundamental, pero ¿qué otros dos mínimos consideras que fueron los grandes aportaciones del presidente Plutarco Elías Calles a la historia y a la construcción de instituciones de México? Los dos momentos decisivos de su gestión pública como presidente de la República, creo yo que son, en orden de tiempo, primero, el asumir la herencia juarista y hacerle frente a la embestida del clero en el año 26 y que termina con la cristiada y todo lo que ya sabemos. La más importante, sin duda alguna, es la visión de Calles a la muerte de Obregón, donde decide que debe determinar el caudillaje mexicano y aglutinar las voluntades de todas las fuerzas activas del país en la construcción de una institución política que llevaría a México a rumbos desconocidos y nos puso por delante de toda la América Latina. México es el único país que escapó de todos, de Guatemala hasta la Argentina, de todas estas dictaduras funestas castrenses. Y en lo económico y lo político, México dio un salto enorme. Calles es civil, entra a la revolución y obtiene grado militar. Con el grado militar construye una estrategia de poder con el cual, de la mano de Obregón, llega a la presidencia de México. Y ya presidente busca que se depongan las armas, que los caudillos y los caciques se consoliden en este partido de pactos, finalmente. Así es. Que es el Partido Nacional Revolucionario, precursor de lo que fue luego el Partido de la Revolución Mexicana y hoy que se llama PRI, ¿no? En esos 3 episodios, Calles, Cárdenas y Miguel Alemán. Calles crea el PNR y le da entonces un punto de partida a un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno de partido que busca la transición no violenta del poder. Pero le toca entrar ese proceso precisamente en un acto violento que es la muerte de Obregón. Y el parche, porque son 3 presidentes posteriores que generan un proceso muy difícil en donde Calles no puede soltar el poder, ¿no? Y a eso le llaman el maximato, ¿no? Así es, un maximato que no es por voluntad política de Calles para seguir gobernando, porque vamos a ver las cosas claras como son. Calles tuvo en charola de plata la oportunidad de haberse eternizado un buen rato. Además, se lo pedían a gritos, se lo pedía el ejército, se lo pidió a la muerte de Obregón, se da las circunstancias donde Calles, ya existiendo la libertad de la reelección incluso, pudo haber provocado una sucesión a favor de él mismo, y en lugar de eso la rechaza en forma determinante. ¿Qué es lo que inicia el maximato? Un accidente que nadie imaginaría. El soldado ejemplar de los tiempos que se llamó Joaquín Amaro, sin duda alguna, sufre un pelotazo jugando al polo y se le vacía un ojo en plena faena deportiva y se queda el presidente Postejil sin su ministro de guerra. Para nuestro público, asesinan a Obregón, el Congreso en sesiones tiene que nombrar un presidente interino. En ese momento entra el presidente Portesil, que era un obregonista de cepa. Tiene un secretario de defensa que es Amaro. Amaro pierde el ojo, se va al hospital y entonces... Portesil levanta el teléfono, le llama a Calles y le dice: ahora, señor general Plutarco Elías Calles, el país lo reclama y lo recluta como soldado, y Calles se tiene que poner las botas y asume nada menos que el papel de ministro de la guerra, al tiempo que, como recuerdas tú, se inicia la última rebelión de la revolución, que fue el movimiento escobarista. Calles la encabeza y se hace asistir de divisionarios importantes como fue Lázaro Cárdenas, Andreu Almazán, el general Quevedo, y con ellos le hace frente a la última asonada del país. Calles, entonces, primera intervención. Entonces, él es el expresidente, se muere su sucesor
está Portesil en la presidencia, que le da la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México, y llama como secretario de Defensa a Calles. Que es interesante. Calles fue secretario de Defensa y de Hacienda después de su mandato. Cárdenas, después de su mandato, fue presidente de la Comisión del Balsas. Díaz Ordaz fue embajador de México en España. El presidente alemán fue encargado del Consejo Nacional de Turismo. El presidente de la Madrid tuvo a su cargo ¿cómo se dice? El Fondo de Cultura Económica. Entonces, esto quiere decir que este esquema de los presidentes teniendo cargos después de la presidencia son a veces decorativos, pero en este caso fueron realmente puestos los de Calles de una gran autoridad política. Bueno, decisivos. Sí. Tienes luego la elección de Ortiz Rubio. O sea, que todo el mundo dice que fue dedo de Calles y no lo fue. Portesil tiene que convocar elecciones. Se hacen las elecciones y viene Ortiz Rubio. Vienen las consultas del partido, ya para entonces hay partido. Sí. O sea, el PRI de los tiempos funciona y el PRI designa candidato a Ortiz Rubio, a pesar de que no era el candidato de Calles. El candidato de Calles era Ron Sáenz, esa es la verdad. Entra Ortiz Rubio a la presidencia y tú dices... Balazo el primer día. El día de la toma de posesión. El día de la toma, pues saliendo de Palacio Nacional después de un brindis para darle celebración a su tal, le dan un balazo en la puerta del Palacio Nacional. Portesil se ha convertido en momia, vendado, intimidado. Ortiz Rubio. Ortiz Rubio, perdón. Sí. Lastimado, herido e intimidado. Pero físicamente incluso impedido de hablar. Por lo tanto, siguen buscando al presidente Calles. Que vive enfrente. ¿Y qué decían? ¿Aquí vive el presidente? Pero el que manda vive enfrente. Así estaba pintada la ciudad. Absolutamente. Permítanos, vamos a seguir con esta historia épica de la construcción del Estado mexicano moderno y regresamos con ustedes en Camino a los Pinos.